Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy, 21 de abril del año 2022, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP, les recuerdo, mi nombre es Ezequiel Guadalupe Rodríguez Rodríguez y estoy designado como tu asesor virtual en este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Esta es nuestra segunda reunión, segundo espacio abierto con tu asesor virtual. Y como sabes, el objetivo principal de estos espacios abiertos es tener un encuentro entre asesor virtual y estudiante para poder aclarar dudas respecto a la realización de actividades, a las instrucciones, a los lineamientos que marca la rúbrica y a los recursos que están disponibles para consultar y realizar las actividades. Bien, si me permites, te comparto la pantalla, una pequeña presentación que tengo preparada para dar el inicio formal. Muy bien. Pues ya te comentaba, Textos y Visiones del Mundo. El día de ayer lo mencioné, importantísimo es leer, ¿sí? Y veamos la lectura como una actividad de recreación, de esparcimiento, de diversión, no como una obligación, un castigo, ni nada por el estilo, ¿no? Como una situación negativa, no, es al contrario, la lectura es un momento de diversión, de esparcimiento, de entretenimiento. Entonces, en este módulo, les decía ayer, es indispensable leer, ¿sí? Y vamos a estar trabajando en esta semana del 18 al 24 de abril con la actividad integradora 1 y 2, ¿sí? Vamos a comenzar. Los temas en esta sesión son la actividad integradora 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana, y además pues te daré algunas recomendaciones generales para la elaboración de tu actividad. Como sabes, pues es importante consultar todos los recursos que están disponibles durante la semana. El primer recurso es la guía, y recuerda que esta guía pues te dice que otros recursos debes consultar para elaborar cada actividad. Entonces, por favor, no dejes de consultar la guía y esto te va a facilitar muchísimo la elaboración de tus actividades. Acuérdate que la guía te dice exactamente qué recurso te va a ser útil, pero quiero aprovechar esta pantalla para hacer hincapié, ayer lo mencioné, en este recurso que se llama Fondo y Forma. Sí, el tercer PDF, este tercero cuadrito azul que ves en la pantalla, indispensable leerlo, atesorar fondo y forma, porque si no nos apropiamos de fondo y forma, si no dominas este contenido, va a ser muy difícil cumplir satisfactoriamente con la actividad integradora 1 y 2. Y te tengo noticias, en la semana 3 se retoma estos aspectos de fondo y forma y se vuelve a publicar nuevamente dentro de la semana 3 este recurso. Entonces, consúltalo por favor, hazlo tuyo, ¿sí? Apropiate de él, porque te va a ser muy útil. Si me permites, vamos a revisar lo que dice fondo y forma. Estoy cambiando la pantalla, dame un momento. Fondo y forma, mis estimados estudiantes,
segundo. No me estaba reconociendo la computadora, el recurso, pero que ahí está. Un segundito. Fondo y forma te detalla precisamente lo que es el fondo y la forma de los textos literarios. De esto se habla en, te digo, esta semana, en la semana 3, en la semana 4, nuevamente para el proyecto integrador. Fondo y forma aquí viene definido en este PDF que son 2 páginas. Y si te fijas, me voy a retirar. Ayer les explicaba esto mismo. Estas 2 páginas, estas 2 cuartillas, traen bastantes ilustraciones y son buenos los gráficos porque pues convierten en atractivo el texto, ¿no? La información. Pero voy a que lo que hay que leer aquí es poquito. Consúltalo, por favor. Ahora, fondo y forma, aquí te explica el fondo de una obra literaria, se refiere a las ideas, bla, bla, bla. La forma se refiere a la forma en que está escrita la obra, así como estructura, etcétera, etcétera. Aquí te detalla lo que es fondo y forma. En el fondo se integran, que lo menciona, el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. Caray, son muchos conceptos. 2, 4, 5, 6 conceptos se mencionan aquí que podrían complicarme, ¿no? Y en la forma te menciona que si está escrito en verso o en prosa, cómo se proyectan las ideas. Vaya, aquí se refiere inclusive en la forma a si es un libro impreso, si es un libro digital. Verso y prosa, ¿qué es el verso? Pues cuando el texto está escrito con rimas, en términos muy simples, ¿no? Como es el caso de la poesía o como se escriben las canciones. Y la prosa, esto que estás leyendo en tu pantalla en este momento, eso es prosa. Voy a avanzar. Esto que lees es prosa. La forma en que escribimos de forma cotidiana, por la redundancia, esa es la prosa. Si tomamos el libro, un libro de biología, de física, inclusive un libro de literatura, siempre y cuando no traiga poemas. Vaya, en otro sentido, los poemas están escritos en verso y el resto de los textos están escritos en prosa. ¿Sí? Digo, nadie impediría que este recurso esté hecho en verso y que todo rime, ¿no? Sí, pero regularmente no es la forma en que se hace, ¿sí? El verso es cuando se busca esa rima, esa métrica, que cada línea tiene más o menos la misma extensión que la anterior y comparte cierta simetría. Bueno, eso es con respecto a la forma. Con respecto al fondo, lo voy a retomar. Aquí ya le dije, argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Aquí más adelante en la segunda página le explica qué es el argumento, qué es el tema, qué es la acción. Sí, por ejemplo, me voy a detener en la acción. Dice, se agrupan en 3 momentos, exposición, nudo y desenlace. En la actividad integradora 1, voy a retomar esto que expliqué ayer. Te pregunta cuál es la acción de los 3 textos que leíste en la primera tabla que hay que llenar. Y la respuesta debe ser como un mini resumen donde tengas una exposición, o sea, la entrada a la obra, el nudo y el desenlace que es el cierre, ¿no? Se debe hacer una extracción de la obra en los momentos más importantes, explicarlo en unas cuantas palabras, ¿no? Pero eso es lo que debe ser la acción. Voy a otro ejemplo. El tiempo. Aquí menciona que el tiempo es objetivo, cronológico, subjetivo o psicológico, ¿sí? O sea, ¿el tiempo es objetivo o es subjetivo? O es cronológico o es psicológico. El cronológico son los días, las horas, los años, etcétera, que suceden. Y el tiempo
Psicológico es el tiempo que sucede en la mente del personaje. Caray, ¿cómo pasa el tiempo en la mente del personaje? Se lo voy a explicar de esta manera muy simple. Ayer ponía, creo, un ejemplo como este o similar. Entonces, vamos a suponer que hay uno de los personajes se queda dormido y tiene un sueño. Y en el sueño, este personaje vive su vida entera. El sueño de este personaje comienza desde que nace hasta su último día de vida y resulta que vivió 99 años, ¿no? Y estos 99 años que dura nuestra obra, vamos a pensar que fuese una película, pues resulta que caben en 2 horas, pero en realidad estos 99 años pasaron en una noche porque el personaje principal estaba dormido y la película o el libro termina en que nuestro personaje despierta. Entonces, en realidad, en la mente del personaje es un tiempo psicológico, porque transcurrieron 8 horas o 12 horas, si usted quiere, que el personaje estuvo dormido. Pero en esas 8 horas, en la mente del personaje, pasaron 99 años, porque vio toda su vida mientras dormía en un sueño. Ese es el tiempo psicológico, ¿sí? Y le explico aquí el tiempo porque de pronto veo en la actividad integradora 1 que me responden de tiempo. ¿Cuál es el tiempo de la obra? Presente, pasado, futuro. No se refiere a los tiempos verbales, se refiere al tiempo ya sea en este sentido cronológico o psicológico, ¿sí? Por favor, no se me vaya a confundir. Importante que revise este recurso que se llama fondo y forma. ¿De acuerdo? Personajes. Pues va a mencionar los personajes. Aquí le dice el tipo de personajes que hay. En el caso de los análisis de lectura, como la actividad integradora 1, pues va a mencionar quiénes son los personajes. Obvio, muchachos. Va a mencionar los personajes de las obras que ha leído en el caso de la actividad integradora 1. El caso es que se debe apropiar de este recurso, fondo y forma. Sé que le acabo de comentar que estoy hablando de la actividad integradora 2 y voy para allá. Permítame retomar el formato y se va a dar usted cuenta que en la actividad integradora 2 también pues se pregunta otra vez o se le cuestiona sobre el fondo y forma. Permítame un momento. Ahora voy a compartirle el formato de la actividad integradora 2. Si me permite. ¿Sí? Aquí está el formato. Puede ser que este formato es descargable y usted lo va a trabajar de acuerdo a las instrucciones. Si aquí revisamos, la instrucción 1 dice, lee el cuento La canción de oro de Rubén Darío, que se encuentra en la página 23 y responde las preguntas. Usted le va a dar clic a esta liga, La canción de oro, lo va a leer y va a responder. Y comienzo, me permito leer las preguntas. La instrucción es que en estas reuniones que tenemos, no se lea la actividad como tal, pero pues no hay otra manera de explicar. Pero quiero que analice esto. ¿Qué aprendiste del texto? ¿Qué aprendiste del texto? Entonces aquí, ¿a quién le están preguntando? A Ezequiel, porque Ezequiel ya leyó la canción del oro. ¿Qué aprendiste del texto, Ezequiel? Entonces yo no me puedo meter a Google y buscar qué aprendió Ezequiel del texto La canción del oro. Porque si Google me da una respuesta y me dice que aprendió Ezequiel, pues va a referirse a otro Ezequiel y no a Ezequiel Guadalupe Rodríguez.
Y si tomo esa respuesta de otro Ezequiel, pues entonces la actividad es plagio. Lo menciono así, muchachos, porque estas respuestas son personales. No se puede investigar. Prácticamente en este módulo la actividad de investigación es poca, es reducida. Básicamente es comprensión lectora, lo que usted va a hacer. Lee y a partir de lo que comprendió va a responder. Lee y a partir de su punto de vista emite una opinión, una reflexión. Prepárese. Esta semana y las que vienen es prácticamente lo mismo. Es una lectura, son textos y a partir de eso se hace un análisis. No son iguales todas las actividades de cada semana, pero voy a que no son actividades de investigación como puede ser en otro módulo. Por favor, no investigue, porque si aquí, donde dice ¿qué aprendiste del texto? La respuesta está disponible en cualquier página de internet, se va a considerar plagio y lamentablemente no puedo calificarlo, ¿sí? Y quiero solicitarle su empatía, ¿sí? Quiero que me comprenda en este punto, que no lo hago con la intención de molestar a nadie, ¿sí? Esta situación viene en un sentido muy simple. Si no reviso, si no detecto estas situaciones, por ejemplo, el plagio, yo también estoy sujeto a una revisión y supervisión, me van a llamar la atención. Sí, además, pues no estaría bien. Yo estoy para servirle y facilitar su aprendizaje. No estaría bien que no le comente nada si no doy cuenta del plagio, ¿ya? Retomando, que no investigue si no se le solicita. Voy al punto B. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? Justifica tu respuesta. En la pregunta anterior, inciso A, también es justificar la respuesta. Y para justificar, yo creo que no puede ser en un renglón. Yo aquí estaría entendiendo que son de 3 a 5 renglones aproximadamente, aunque no lo dice, pero sí pide que justifiques, ¿no? Pues, ¿qué aprendiste del texto? Muchas cosas. No dice nada. Esa palabra cosas no debería existir, ¿no? Porque todo es una cosa. ¿Sí? Cualquier cosa es una cosa. Y no dé respuestas vagas o generales, por favor, para que pueda evaluarle de modo satisfactorio. ¿Identificas alguna problemática en la vida real, ya sea social o individual en el texto? Justifica tu respuesta. Entonces usted puede decir que sí o que no, pero lo va a justificar. Después de leer la canción del loro, reflexione, no creo que se parezca a la vida real porque, y 3 o 4 renglones me explica. La canción del loro es idéntico a la situación que estamos viviendo actualmente porque la canción del loro no es lo que vivimos ahora, pero sí es la realidad de hace 20 años porque me tocó ver, me tocó vivir, si usted tuviera esa edad, o me han platicado mis abuelos, mis papás, etcétera, ¿no? Pero que lo justifique. Pues te pregunta que si identificas alguna problemática en la vida real. Otra vez, no se valen respuestas monosílabas, ¿sí? Es decir, sí y no. Respuestas de una sola sílaba, de una palabra, de una sílaba, sí y no. Esas respuestas no son válidas aquí. Indispensable justificar la respuesta, si es usted tan amable. Vamos al inciso C, pregunta. Aquí a todos le voy a agregar mi nombre, pero en el entendido que no le está preguntando a su asesor virtual, o sea, la pregunta es para cada estudiante, ¿verdad? ¿Qué opina sobre el lenguaje que utiliza el autor Ezequiel?
O sea, tú, Ezequiel, yo, Ezequiel, ¿qué opino del lenguaje que usa Rubén Darío en la canción del Oro? Justificar en la respuesta. Pues me gusta mucho el lenguaje que utiliza Rubén Darío en la canción del Oro porque tal, 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 tal. El lenguaje que utiliza Rubén Darío no me gusta porque siento que, creo que, opino que, lo que sea. Pero no le puedo preguntar a Google qué opina Ezequiel sobre el lenguaje que utiliza el autor, porque entonces, muchachos, estaríamos cometiendo plagio, ¿sí? Si yo pregunto a Google qué opina sobre la canción del Oro, el lenguaje que utiliza Rubén Darío ahí, eso es plagio, porque quieren mi opinión. Esta actividad quiere mi opinión. Y aquí lo que voy a revisar es eso. El asesor virtual que se llama Ezequiel va a revisar a los estudiantes o la actividad de que realicen cada estudiante corresponda a opiniones personales. Inciso D. Considera que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión. ¿Y por qué? Entonces, otra vez, no se valen respuestas de una palabra, puedes decir lo facilita porque unos 3 rengloncitos de perdido. Vaya, y no es por hablarle de una extensión, 3 o 4 o 5 renglones. Obviamente es responder la pregunta, pero voy a que no podemos justificar con 3 renglones, perdón, con 3 palabras. ¿Sí? En 3 palabras, ya se me acabó. No alcanzo a justificar. Una respuesta bien justificada comienza a llenarse como lo estoy haciendo en este momento. Se van estructurando oraciones y palabras que me permiten plantear y organizar una idea que demuestran que he comprendido el tema, en este caso que leí la canción del Oro y no se puede hacer en palabras, ¿no? Ahí obligadamente tendrás que utilizar al menos 3 renglones, ¿no? Bien, vamos al siguiente punto, mis estimados. Inciso E. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué? Permítame un momento. Voy a hacer un ajuste. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué? Puedes decir que lo es o no. Hay un recurso que se llama lenguaje literario. Esta semana consúltalo, por favor. Pero otra vez, son respuestas personales. ¿Sí? Consideras, o sea, aquí el sujeto, la pregunta está hecha para tú. ¿Sí? Tú, Ezequiel, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Tú, estimada estudiante, tú, estimado estudiante, ¿sí? Está hecha para tú. En realidad se dice ti, ¿no? Está hecha para ti, pero lo explico de este modo, muchachos, para que lo veas que va dirigido a ti. Es algo personal, ¿sí? No puedo investigar. Si investigo, cometo plagio y metes una complicación tremenda, Ezequiel Rodríguez, tu asesor virtual, porque no te puede asignar calificación. Son respuestas personales. Y si te fijas, todas estas preguntas hasta aquí, puede decir que sí te gusta o que no te gusta, pero ¿por qué? Que sí está fácil o que está difícil, pero ¿por qué? Que compartes la opinión o que no compartes la opinión, pero porque es justificar y de esta manera vas a demostrar que pues realizaste la lectura, ¿no? Bien.
Hago un paréntesis, muchachos. Ayer se los decía, por favor, además de que hay quien, estoy seguro que en este grupo no va a suceder, se los decía ayer, pero en generaciones pasadas, lamentablemente, he detectado plagios en estos aspectos de la actividad. Y le cuento algo. El detalle es que lo tengo que calificar como plagio porque es un plagio. Pero vamos a suponer que no me hubiera dado cuenta yo que es plagio. La actividad está mal hecha. A veces reviso actividades, o sea, no las reviso, detecto el plagio y ya no continúo con la revisión. Lo que se hace es emitir un comentario haciendo la mención que es plagio, ¿no? Que se detectó el plagio. Pero ya no se puede evaluar. Pero si se evaluara, la gran mayoría de las actividades que algunos estudiantes cuelgan en internet están mal hechas. Muchas de esas actividades con respuestas que no se justifican, con respuestas que no tienen nada que ver, en el caso de este módulo, con los textos y con muchísimos errores que no alcanzaría ni el 6. Sí, las actividades que están colgadas en internet no son garantía de acreditar. No lo hagan o no se debe de hacer. Estoy seguro que no va a pasar en este grupo. Sí. Por favor, sí. Y si alguien llegó a cometer plagio porque se le hizo fácil o porque hay un plagio, muchachos, que yo me atrevo a decir que es sin mala intención, un plagio inocente donde digo, el lenguaje literario es una forma de expresión artística, investigo. El lenguaje literario es una forma de expresión artística y hago mi investigación y luego respondo a partir de la investigación, pero aquí voy a analizar otra vez. Fíjate cómo comienzan las preguntas. ¿Consideras quién? Pues tú, Ezequiel, ¿consideras que el lenguaje eh, es una forma de expresión? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas quién? Google, no. ¿Qué opina otro Ezequiel de la generación pasada? No. ¿Qué opinas tú, Ezequiel Rodríguez? Tú que estás viendo este video, esta grabación. Sí, las respuestas son personales, muchachos. Y se llega a caer en esa situación de plagio donde se hace o resulta fácil, pues, ¿cómo decirlo? Hacer una investigación, ¿no? En esta actividad no hay investigación. Lee con atención El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego, luego realiza lo que se te pide. Le paso el dato. El perro y el cocodrilo es una fábula, ¿sí? Que se lee, quien lea muy despacio, sin exagerarle, se va a tardar 6 minutos, 7 minutos. Yo creo que se puede leer hasta en 3 minutos El perro y el cocodrilo, sin exagerar. En 5 minutos lo puede leer de 2 a 3 veces. Fácil. Y si se quiere meter a analizarlo, a lo mejor hasta 10 minutos. Leyendo El perro y el cocodrilo lo va a leer 3 o 4 veces, se puede detener, se regresa, hace un análisis. Fácil El perro y el cocodrilo. Y a veces se pierde más tiempo en buscar la respuesta de esta actividad que en hacerlo, porque está bien fácil, ¿eh? Después de leer El perro y el cocodrilo va a hacer lo siguiente. Inciso A, en el cuadro de abajo, el cuadro, redacta con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto, como si se la contaras a algún amigo o familiar. O sea, ¿de qué trata El perro y el cocodrilo? Le vas a contar El perro y el cocodrilo con tus propias palabras. Vaya. Yo creo que todos ustedes conocen a Spider-Man. Lo voy a poner en el sentido de una película en general de Spider-Man. Sí, no sé cuál es la última película que existe de Spider-Man. No soy mucho de ir al cine, pero vamos a suponer que acabamos de ver la primera película de Spider-Man, ¿no? Donde adquiere los superpoderes y todo esto.
Y al salir del cine, nos encontramos un amigo y, ¿viste Spider-Man? Nos pregunta. ¿Y de qué trata la película? Y comienzo a explicarle con mis palabras, así como hablamos todos los días. No voy a repetir la película porque no, mi mente no me da para recordar las 2 horas que dura la función, para recordar los diálogos y todos los detalles. Además sería pues aburridísimo para mi amigo estarme escuchando 2 horas en lo que le cuento la película tal cual, que no podría, no voy a recordar todo, sino se lo voy a explicar con mis palabras. Si me pregunta un amigo que si he visto Spider-Man y de qué trata la historia de Spider-Man, mi explicación sería más o menos la siguiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted va a hacer aquí? Dice, redacta con tus propias palabras de 5 a 10 líneas. ¿De qué trata el cocodrilo? Yo le estoy poniendo el ejemplo de Spider-Man. No se me confunda, no va a hablar de Spider-Man. Le pongo este ejemplo porque es algo cotidiano y yo creo que todo el mundo sabe quién es Spider-Man. Spider-Man cuenta la historia de un chico tímido llamado Peter Parker que en una visita al museo, en un laboratorio, es picado por una araña radioactiva y con el veneno le inyecta superpoderes. A partir de ese momento, Peter Parker adquiere la habilidad de lanzar telarañas, después se confecciona un traje, se viste como Spider-Man, le llaman el Hombre Araña, y se encarga de proteger y cuidar a la ciudad de Nueva York, y es un hombre valiente ya con su traje. Cuando no tiene el traje, generalmente es una persona muy tímida. Ya conté la historia ahí de Spider-Man, por mis palabras. Ni le puse versos, ni rimas, ni nada por el estilo. Esto que usted va a hacer con el perro y el cocodrilo. Sí, en este primer cuadro dice, con tus propias palabras. ¿De acuerdo? Ahora dice, ahora redacta el texto entre 5 y 10 líneas, retomando elementos de la narrativa. Hay que consultar los recursos de esta semana para recordar que la narrativa, que básicamente es el contar una historia, y usando algunas expresiones del lenguaje literario. Elementos de la narrativa, inclusive le cuento, ahí está que tenga usted una presentación, un desarrollo de la historia y un desenlace, ¿no? Aquí lo va a contar ahora con un lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo. ¿Cuál sería el lenguaje literario? El lenguaje literario es ese lenguaje que no usamos todos los días. El lenguaje literario, le pongo un ejemplo, es como aquel que utiliza un o una joven en la secundaria, quizás en la preparatoria, cuando hace una carta de amor o romántica y se le envía a alguna persona y escribe un poema o algo por el estilo. Ese es el lenguaje literario, cuando utilizamos palabras no cotidianas, palabras con un doble sentido. Y aquí le aclaro esto de doble sentido. Regularmente en la cultura del mexicano, cuando se menciona el doble sentido, se hace referencia a que la palabra tiene una connotación de tipo sexual, pero no. Cuando yo le hablo del doble sentido es que usamos unas palabras, pero tienen otro significado en realidad. Sí, ese es el lenguaje connotativo. Por ejemplo, hablándole de términos románticos y de amor, una frase hecha, pero no deja de ser literaria en cierto sentido, es cuando una persona le dice a otra, me has robado el corazón. Y no es necesariamente que la otra persona viniera, le abriera el, pues, el pecho y le retirara el órgano vital. No, simplemente es una expresión como para decir que una persona es enamorado de otra, ¿no? Me ha robado el corazón, ¿no? Ese es el lenguaje connotativo, ¿sí? Cuando una expresión se dice en otro sentido, ¿no?
por ejemplo, decir, me muero de sed, ¿sí? Si bien podríamos morir de sed, aquí en Monterrey ya estamos cerca de los 40 grados, no en este momento, pero ya pues vienen los calores y a veces podemos usar esa expresión, ¿sí? Quizás voy llegando de la calle, llego a mi domicilio, digo, me estoy muriendo de sed, pero no es necesariamente que esté en la agonía. Una persona que estuviera muriendo de sed creo que estaría inclusive inconsciente, ¿no? No es en un sentido literal, sino figurado. Ese lenguaje figurado es el lenguaje literario, que no lo confundamos con el lenguaje literal. El lenguaje literal es cuando decimos una expresión de forma precisa, que exactamente lo que decimos es lo que cada palabra tiene el significado tal cual aparece en el diccionario, ¿sí? Vamos a suponer, retomamos el ejemplo, bueno, le voy a poner un ejemplo más. Vamos a decir, y no es frase machista, no lo voy a tomar en ese sentido, por favor, es en el sentido de dar una explicación, ¿no? Cuando dijese Juan, vamos a suponer, Juan tiene a la chona comiendo de la palma de su mano, ¿sí? Si la chona es una amiga de Juan, entonces esa expresión está en un sentido literario, ¿sí? En un sentido figurado o literario. No significa que la chona venga y coma de la mano de Juan, simplemente la chona es una amiga de Juan que cree y confía en él y quizás está hasta enamorada de Juan. Eso es lo que significa en un sentido literario. Aunque esta expresión de Juan, si decimos que Juan tiene comiendo a la chona de la palma de su mano, eso también podría ser en un sentido literal, ¿sí? Es decir, que quizás la chona es una iguana. Entonces Juan tiene a la chona comiendo la palma de su mano. Con una mano carga la chona y con la otra le alimenta. Tiene fruta, papaya y está comiendo la chona, que es la iguana de Juan, ¿sí? Podría ser en un lenguaje denotativo, o sea, se dice exactamente tal como lo toman las palabras y no tiene otro significado. Espero haberle ayudado con esta explicación. Si tiene alguna duda, por favor, envíenme un correo, déjenme un mensaje y con mucho gusto le aclaro. Pero aquí lo que le piden es, retomando el inciso B, redacte el texto retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, lenguaje connotativo. Entonces, yo le estaba hablando de Spider-Man. Acá le dije que Spider-Man, en el inciso A, le dije que Spider-Man es un chico tímido, que es picado por una araña, el joven adquiere superpoderes y ahora se encarga de cuidar a la ciudad de Nueva York. Voy a explicar lo mismo. En este caso, el perro y el cocodrilo con el lenguaje literario. Pero yo no le puedo ayudar con el perro y el cocodrilo, entonces le voy a poner el ejemplo con Spider-Man. ¿Sí? En un día poco común, un joven debilucho e intimidado por el, a ver, ¿cómo lo explicaría? Déjeme encontrar las palabras. Aquí, para explicarle a Spider-Man. En un día fuera del ordinario, como sacado de otro mundo, un joven debilucho es picado por una poderosa araña con partículas radioactivas que irrigaron su torrente sanguíneo, llegaron hasta sus neuronas y cada fibra de su cuerpo fue mutada por la genética y el ADN superpoderoso de esta araña. A partir de ese día y todo el porvenir, Spider-Man se dedica a salvaguardar
a la ciudad de Nueva York, librándolo de los ataques de los villanos. Entonces ya está explicado con otras palabras menos comunes, creo, ¿sí? Ese sería el lenguaje literario, ¿sí? Cuando usamos expresiones en un sentido figurativo, ¿sí? Bien, espero que esta explicación le sirva a mis estimados estudiantes. Vamos al inciso, a la siguiente pregunta. Un momentito. Número 3. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y la forma? Y aquí es donde le explicaba que le vuelven a preguntar del fondo y la forma, que por eso comencé explicándole de ese recurso que debe revisar. Y aquí dice, el fondo de una obra literaria se refiere a las ideas, pensamientos, emociones, es el argumento, el tema, la acción, etc. Entonces, aquí me va a explicar, esta respuesta es un poquito extensa. El argumento es Peter Parker que visita al museo y es picado por una araña radioactiva, y voy a explicar cada parte. ¿Cuáles son los personajes de Spider-Man? Peter Parker, Mary Jane, ¿sí? La tía, se me olvidó el nombre, ¿sí? Y vamos a ir mencionando los personajes. Y así cada elemento, el tiempo, el espacio. ¿Cuál es el espacio? El espacio de Spider-Man es la ciudad de Nueva York. El diario El Clarín o la pizzería, es reportero en alguna versión, en otra versión es repartidor de pizza, etcétera, ¿no? Ahí lo vas a explicar. Te insisto, no vas a trabajar con Spider-Man. Estoy usando ese ejemplo porque creo que es una historia que todos conocemos, te insisto, ¿sí? Pero en esta respuesta me vas a explicar cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción de, aquí fíjate, los textos que redactaste, redactar, escribir, producir, lo que tú hiciste. ¿Qué textos acabas de redactar? Estos. Voy a regresar. A partir del perro y el cocodrilo, te dice aquí, redacta. En el cuadro abajo, redacta. Ahora redacta lo que tú redactaste. Aguas, así como se dice coloquialmente. Aguas. Esa es una expresión en sentido literario, muchachos. Es decir, aguas. Y ahorita les explico de eso. Aguas con esto. O sea, ten cuidado, lo que quiere decir aguas. Es común que me explican el fondo y la forma, empiezan a echar un rollo, aguas con esto. De la canción del oro, ¿sí? Y aquí no se te pregunta de lo que leíste. La canción del oro y el perro y el cocodrilo. No, por favor, no. Te dice el inciso C. De los textos que redactaste. ¿Qué redactaste? Otra vez, inciso A e inciso B. Sí, primero contaste el perro y el cocodrilo con tus palabras y después contaste el perro y el cocodrilo con palabras más poéticas o literarias, ¿sí? Y aguas con esto. Yo sé, por favor, que yo no soy un poeta, pero le voy a hacer la lucha si tengo que escribir una versión literaria del perro y el cocodrilo. No la voy a investigar, porque, ¿sabe una cosa? La gran mayoría de la respuesta B, si usted la busca en internet, es exactamente el perro y el cocodrilo. O sea, nada más tomaron la obra original y la pegaron y le cambiaron una o dos palabras. Y si es así, no le puedo calificar ese inciso B. Sí, digo, además es plagio, ¿no? Entonces, tiene que escribirlo con sus palabras, utilizando lenguaje literario, ¿sí? ¿Ok? Porque dice redacta, o sea, tú lo vas a redactar, no te dice copia y pega, dice redacta. ¿Ok? Entonces,
vas a explicar aquí cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción de estos dos textos, del lenguaje cotidiano y del lenguaje literario. Aquí lo vas a explicar, por favor. Sí, no es una respuesta de 2 o 3 palabras. De hecho, sí le quedan varios renglones, 10, 15 renglones ya cuando explica el argumento, el tema, la acción, etcétera, ¿no? Y la forma. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó utilizar más? El cotidiano, el literario, y por qué. Importantísimo que justifique, ¿no? Puede decir que le gustó más el cotidiano, o sea, la forma en que hablamos todos los días, o que le gusta más el lenguaje literario, el que usted prefiera, pero nada más justifíquelo, ¿sí? Bueno, si se da cuenta, hasta aquí no vimos una parte donde dijese investiga, busca, navega, consulta en internet, consulta en libros. No, te da 2 textos, la canción del loro y el perro y el cocodrilo. Entonces, léelos y a partir de esto vas a desarrollar esta actividad. Ninguna de las respuestas puedo yo encontrarla en Google. Si alguna de tus respuestas está disponible en Google, la actividad lamentablemente se va a considerar como plagio. Sí, por favor, no lo haga. Sí, no vale la pena y sobre todo, pues no se generan los aprendizajes, ¿no? Entonces, hay que echarle ganas, mis estimados. Vamos a echarle ganitas y evitar el plagio, ¿sí? Déjenme compartirle nuevamente. Bueno, importante, muchachos, realizar todas las actividades de la semana, actividad integradora 1 y 2, actividades formativas 1 y 2, la actividad socioemocional, porque todo a final de cuentas pues impacta en tu calificación. De mayor peso, pues obviamente actividad integradora 1 y actividad integradora 2. Y bueno, ya quedó lo que es la actividad integradora 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Te insisto, consulta la guía, por favor, consulta este documento que se llama lenguaje literario. Y te recuerdo que la forma de evaluar las actividades es a través de la rúbrica. Entonces te va a pedir que leas la rúbrica. Hay 3 momentos para leer la rúbrica. Antes de hacer mi actividad, leo las instrucciones y la rúbrica. ¿Por qué? Porque la rúbrica le dice al estudiante qué y cómo se le va a calificar y la rúbrica le dice al asesor virtual qué y cómo calificar las actividades que el estudiante entrega. Después, cuando usted esté haciendo la actividad, le recomiendo que haga una pausa. Váyase a la rúbrica y cheque cómo va, si está haciendo, cumple con lo que dice la rúbrica. De esta manera garantiza que está haciendo el camino correcto. Y cuando termine la actividad, no la mande. Haga una pausa, regrese a la rúbrica, vuélvala a leer. Y si la actividad que usted terminó cumple con todo lo que dice la rúbrica, yo le garantizo que va a tener un 100. Sí, le cuento una anécdota que le compartí ayer, pero lo retomo. Alguna vez un estudiante me hizo un comentario, lo parafraseo, algo así como: yo no comprendo cuál es su forma de evaluar y no estoy de acuerdo con ella, porque no estaba conforme con la calificación del estudiante. Y la verdad lo que le respondo es que no tengo yo una forma de evaluar personal,
que no aplico mi criterio y que no importa lo que yo quiero al momento de evaluar. Cuando yo evalúo Ezequiel Rodríguez, sus gustos, sus preferencias, sus deseos, quedan a un lado. La forma de evaluar, el deber ser, es evaluarlo conforme a la rúbrica. Y le voy a poner un ejemplo muy burdo. Un marco rojo, ¿no? De pronto en la secundaria he visto que algunos estudiantes les piden que a las hojas les pongan un marco. A cada hoja de la libreta debe ponerle un marco. Hay maestros que piden un marco de un determinado color. Y recuerdo haber escuchado en mi experiencia como docente que algún alumno se quejaba de que un maestro le quitó puntos porque el muchacho no tenía marcos en la libreta, ¿no? Resulta que el maestro estaba revisando y se dio cuenta que algunos estudiantes tenían marcos y en ese momento el maestro decide que todos deberían de tener un marco en cada hoja. Pero el maestro nunca lo pidió, pero ahí se le acaba de ocurrir. Dijo, es que ellos tienen marco, tú deberías de tener un marco también. Y esa forma de evaluar es incorrecta, porque el estudiante debe ser notificado de qué y cómo se le va a evaluar. Esto garantiza que la evaluación sea transparente, y si la evaluación es transparente va a ser justa también. Entonces, la forma en que usted, estudiante de prepa en línea CEP, se entera de qué y cómo se le va a evaluar es a través de la rúbrica. Ahí dice qué debe tener la actividad y qué no debe tener. Te voy a poner un ejemplo más práctico que el marco rojo. La portada. Hay módulos y actividades que en la rúbrica se menciona que la actividad debe contener una portada. Si no me equivoco, en las actividades de este módulo no se menciona como tal la portada. Pero yo no podría quitarle puntos a un estudiante o a una actividad porque no tiene portada. Es decir, si la rúbrica no dice que la actividad o las instrucciones no dicen coloca una portada a tu actividad donde coloques el nombre, donde coloques tal, entonces no se cumple. Ya recordé, hay una actividad que va a ser una presentación en PowerPoint en las siguientes semanas y se pide que la primer diapositiva traiga el nombre, el grupo, el nombre del estudiante, el grupo y el nombre del módulo. Y debe traer esos datos. Y si el estudiante quiere poner su ciudad, si le quiere poner una imagen, lo que debo verificar es que tenga esos datos. Sí, pero yo no puedo decirle, ay, puntos menos porque no le pusiste color, porque ahí no dice que debe tener los datos, no dice de qué color. Si la rúbrica dice, debe poner su nombre con negro, el módulo con rojo y la generación con azul. Y si no cumples con ese código de colores, entonces son puntos menos. ¿Por qué? Porque la rúbrica lo dice. ¿Y qué tendría que ver eso con literatura? Bueno, a lo mejor podemos medir comprensión lectora en las instrucciones, 1, y 2, podemos medir actitud también, porque la formación es integral, o sea que el estudiante cumple con las instrucciones que se le dan. Pero, le insisto, lo que se le va a calificar a usted, y le respondí a aquel estudiante que no estaba conforme con mi modo de evaluar, es que la evaluación es a partir de la rúbrica. Y ya le expliqué, le digo, tu actividad no atendió este y este punto. Y le di una retroalimentación pues muy detallada, porque tenía ahí algunas dudas y al final quedó conforme el estudiante, ¿no? Le insisto, no importa mi opinión, mis gustos, mis deseos, mis sueños, lo que yo quiera o piense. Lo que importa es lo que dice la rúbrica. Lo que digan las instrucciones de la actividad y lo que diga la rúbrica es la pauta para poderlo evaluar y que su actividad le genere los aprendizajes y estos aprendizajes van a concluir en una evaluación satisfactoria, ¿sí? Entonces, quería mencionarle eso para que esté tranquilo con la evaluación y también que, si en dado caso, en alguna rúbrica o alguna instrucción de actividad no está completamente clara, otra característica que debe tener la evaluación
en cualquier sistema educativo es que la evaluación debe ser flexible, o sea, debe poderse doblar un poquito hacia alguno de los lados. La evaluación no es rígida, ¿sí? No una evaluación correcta, debe ser flexible. Y si hubiese algún error en la instrucción que se dio, pues esa flexibilidad debe inclinarse a favor del alumno y no en su contra. Sí, esté tranquilo en ese sentido, pero sí lea. Dos cosas, las instrucciones, bueno, tres, lea las instrucciones de la actividad, lea la rúbrica de la actividad y sobre todo lea los textos para poder hacer la actividad. Si no lee los textos y trata de responder, me voy a dar cuenta que no leyó, y si no leyó los textos, pues no le puedo calificar y le voy a hacer el comentario pertinente en la retroalimentación. Por favor, mi estimado y estimada estudiante. Bien, vamos a lo que sigue. No al plagio, no al plagio y no al plagio, ¿sí? No hay mucho por decir. Sí, no al plagio, por favor, porque no le puedo calificar. Empatía, nuevamente le pido empatía. Si califico de modo aprobatorio una actividad que está plagiada, pues se ve perjudicado Ezequiel Rodríguez y su trabajo, porque a mí también me evalúan y simplemente pues, me van a hacer la observación, además de que mi trabajo estaría en riesgo, de que pues no estoy trabajando, que no estoy revisando las actividades. Entonces, apóyenme, por favor. Además, le decía ayer, todas las calificaciones, cualquier calificación, está bien sabrosa, sabe a gloria cuando esa calificación se la gana el estudiante. En mis tiempos de estudiante le había compartido, de pronto sacaba un 8 o un 85, pero yo sabía que era mío, que me lo había ganado. Y en otras materias que se me hacían más fáciles o que se me daban, llegaba el 10 y se siente bien padre tener el 10, pero ganado, no copiado. Y a veces apenas alcancé a pasar así raspando en alguna materia, lo reconozco, pero otra vez, me lo gané, no me copié, ¿sí? Porque, pues, obtener algo completamente gratis o tomado o robado, es que el plagio es un robo, muchachos. Tomo las ideas de alguien más y las hago pasar por propias. Entonces, no lo haga, no está bien y pues no se alcanza el aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Bien. Aquí está mi correo, asesor virtual AV, ezequielguadalupe.rodríguez. Mi nombre completo, le recuerdo, Ezequiel Guadalupe Rodríguez Rodríguez. Hay ocasiones en que firmo como Ezequiel Rodríguez, dado a la longitud o lo extremo de mi nombre, lo voy a ocupar toda la línea. AV-Ezequielguadalupe.rodríguez @prepa en línea _medio cep.edu.mx. Estoy a sus órdenes y para servirle, creo en la educación, quiero apoyarle, pero necesita plantearme sus dudas. Déjeme sus comentarios. Muchas gracias por ver esta transmisión. Le mando un cordial saludo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas, también llamada la Sultana del Norte. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches.